Continuamos estudiando en cómo los mismos cristianos responden ante el planteamiento de quién tiene la razón, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Será la ciencia, el sistema educativo que enseña acerca de la evolución? ¿O será la Biblia tiene la verdad? Y hemos analizado ya dos respuestas y hoy vemos la tercera. Y siempre nos apoyamos en ilustraciones que nos facilitan justamente la comprensión de este estudio. Así que gracias por acompañarnos. Agradezco mucho su apoyo en oración y también a las personas que de repente dejan comentarios sobre el estudio. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y vamos aprendiendo juntos en este caminar, ¿verdad? Queda mucho por delante, pero en este breve tiempo hemos aprendido bastante y a Dios gracias por eso. Bueno, venimos estudiando lección 1, instituciones divinas, lección 2, eh, lo que sería la cosmovisión pagana, la lección 3, consecuencias de la caída. Y en esta lección 4 vemos tres respuestas que los propios feligreses o cristianos dan ante esta postura, o mejor dicho, propuesta, ¿quién tiene la razón? Y ya hemos analizado dos respuestas, ¿verdad? Primero, aquellos quienes renuncian la verdad de la palabra, priorizando la ciencia por sobre la Biblia. Segundo, aquellos quienes acomodan o reinterpretan la verdad de la Biblia porque consideran de igual importancia la ciencia. Entonces dicen que la ciencia es verdad, absolutamente verdad. La Biblia también, pero donde la Biblia no hay, donde no hay una coincidencia o concordancia, entonces reacomodan, reinterpretan la verdad. Y el punto número 3 que vamos a ver en esta noche, una parte, es, son cristianos que priorizan la Biblia por encima de la ciencia y atacan las falsedades. Y vamos a ver en esta noche esta respuesta que dan los cristianos ante este planteamiento. Básicamente sería considerar la Biblia como máxima autoridad en- por encima de lo que el mundo enseña. Y si el mundo enseña algo que contradice la verdad de Dios, entonces el cristiano lo rechaza y defiende la verdad, defiende la verdad. Y la Biblia nos enseña y nos anima que estemos preparados para dar defensa de nuestra fe. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, ya sea dentro de la familia, cuando no todos son cristianos, o dentro de un equipo de trabajo donde quizás el compañero o el jefe no es cristiano, uno tiene la oportunidad de dar defensa de su fe ahí en la comunidad, en el barrio donde vive. Perfecto. Entonces, las personas que tienen esta opinión, de cuál opinión, ¿verdad? En el sentido de que la Biblia es priorizada sobre la ciencia, las personas que tienen este pensamiento creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. ¿Verdad? Amén por eso. Que no contiene errores. Tales creyentes en la Biblia insisten, persisten, afirman que las escrituras son correctas, son verdad, tanto en sus verdades espirituales como también en sus descripciones físicas del mundo, y que son la base de toda la verdad. No debe ajustarse para que encaje a la ciencia ni en ninguna otra cosa, ya sea geografía, matemática, literatura, psicología, etcétera. Más bien tenemos que entender el mundo a través de la Biblia, es decir, entender el mundo a través de la palabra de Dios y no al revés, no entender la palabra de Dios a través del mundo, sino entender el mundo a través de la palabra de Dios,
¿Por qué? Porque la Biblia nos dice cómo fue creado el mundo, el universo, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Entonces, estos creyentes aceptan que lo que Dios ha revelado en la Biblia es exacto, preciso, verdad. También reconocen que la humanidad tiene un conocimiento limitado e incompleto. Por lo tanto, si estos creyentes no pueden ajustar los datos científicos o la ciencia a lo que dice la Biblia, suponen que la ciencia tiene datos erróneos o incompletos o que las teorías son erradas. Como siempre, las ilustraciones o los cuadros nos ayudan a comprender mejor lo que estamos estudiando. Fíjense, la Biblia nunca se equivoca, nunca se equivoca. Algunas ciencias contradicen a la Biblia. La Biblia es correcta y, y nuestra ciencia es errónea o incompleta. Ahora, fíjense, si es incompleta, entonces necesitamos siempre investigar más, pero no podemos, en este caso, como tercera respuesta, priorizar la ciencia por sobre la Biblia, siendo que objetivamente hablando, criteriosamente hablando, en, hay situaciones donde nos queda la duda. ¿Por qué? Porque como veníamos diciendo anteriormente, hay eventos que no se puede aplicar el método científico. Y eso vamos a ver como ejemplo a continuación, ¿verdad? Además, estos creyentes también aceptan la posibilidad de que los relatos revelados en las escrituras incluyan eventos que la ciencia no puede repetir. Y aquí vamos con los ejemplos. ¿Cuáles? Muchos de los procesos físicos que la Biblia describe, por ejemplo, la creación, el diluvio universal, son eventos históricos que sucedieron una sola vez y que, por lo tanto, son irrepetibles. Es decir, no se puede repetir. Entonces no es tan sensato pensar que los procesos científicos que conocemos actualmente siempre han funcionado de la misma forma desde el principio de los tiempos. Los procesos que Dios usó para crear el mundo en sí son desconocidos por la mente humana porque no estuvo en ese lugar para estar observando y también son irrepetibles, no se puede recrear. Por dar un ejemplo, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. De hecho que según el relato del Génesis, el hombre vino posterior, ¿verdad? Dios creó el ambiente y después creó al hombre y lo colocó en ese lugar. Entonces sería imposible, aplicando el método científico, que colocáramos ahí al hombre para ver, para observar, para recolectar datos, para recrear esa escena. Y a esto estamos llamando esta tercera respuesta, los cristianos que contraatacan lo falso, ¿sí? Porque tanto se ha atacado la verdad de la Biblia, menospreciando la Biblia. En este punto, en la tercera respuesta que damos ante este planteamiento de quién tiene la razón, entonces son cristianos que contraatacan lo falso, ¿sí? Contraatacan lo erróneo y tienen una mente criteriosa. Interesante, ¿verdad? Son eventos históricos que sucedieron una sola vez, son irrepetibles. No se puede pensar de que se puede recrear. Es imposible. Y los procesos que Dios usó ya no se pueden repetir. Si intentáramos tomar los procesos científicos conocidos actualmente para crear el mundo, entonces no funcionaría. Sean cuales sean los procesos que Dios usó, Él los apagó al terminar el sexto día. Y eso la Biblia nos menciona claramente en Génesis, empezando ahí el capítulo 2, ¿verdad?
¿Cuándo entonces empezaron los cristianos a responder de esta manera? O sea, ¿de qué manera? Contraatacando la mentira, ¿verdad? El tercer punto, ¿verdad? Contraatacar las falsedades, ¿verdad? ¿Cuándo fue que empezó esto? Bueno, vamos a estar mencionando una época aproximadamente en las décadas de 1950 y 1960. Repito, 1950 y 1960, muchos cristianos creyentes en la Biblia se desilusionaron con la estrategia de la acomodación y de reinterpretar la verdad. Sentían que este enfoque iba en contra de toda la enseñanza de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y que es infalible. Creían que en algún momento de la historia la iglesia había dado un giro equivocado al considerar que la ciencia era infalible, ¿verdad? Que la ciencia era infalible. Sin embargo, este replanteo no se originó en las escuelas bíblicas. Los creyentes que lideraron esta lucha por repensar la respuesta cristiana a la ciencia provenían del mundo secular. A ver, ¿cómo se entiende esto? Eran creyentes formados en las ciencias y en otras disciplinas importantes, sin desmeritar, ¿verdad? Como la filosofía. Bueno, habíamos mencionado que hay una diferencia en algunas ciencias, pero en síntesis son ciencias, ¿verdad? Son estudios y creyentes se han convertido a la fe, ya siendo grandes, empezaron a investigar, a analizar criteriosamente. Eran expertos en análisis de datos e hipótesis de manera crítica. La pregunta entonces, ¿en cuál era su estrategia? No creyeron sensato contraatacar una teoría científica por aquí y otro detalle más por allá. En vez de eso, decidieron abordar el enfoque de la interpretación científica. Se centraron en entender y en abordar el pensamiento o la filosofía que ocultaba detrás de las teorías científicas. Y escuchen bien, llegaron a la conclusión, llegaron a la conclusión de que las creencias, las hipótesis, las creencias paganas, las creencias no bíblicas, ¿verdad? Habían contaminado gran parte de ese pensamiento científico moderno. Mostraron que las hipótesis erróneas solían conducir a una ciencia deficiente. Luego, partiendo de la perspectiva de la Biblia, el propio testimonio de Dios de cómo creó el mundo, esos creyentes presentaron más contrapropuestas científicas integrales a las teorías existentes como la que se había mencionado anteriormente, como la evolución. Decimos que la ciencia es inexacta, es incompleta o es errónea. La Biblia es la autoridad y es verdad, ¿verdad? Y entre paréntesis, la Biblia es infalible, es inerrante en sus originales, ¿verdad? En un dato importante que quiero mencionar, leyendo libros de ciencia, la parte de biología, se ha descubierto como solamente un 10% de lo que podría decirse la variedad de seres vivos. En el mundo es tan grande que el hombre no ha podido así un 100% abarcar o examinar incluso el océano mismo. Es tan limitado. Por lo tanto, uno no puede decir que la ciencia es infalible. Perfecto. Avancemos. Entonces, estamos estudiando en esta lección número 4 cómo responden los propios cristianos ante la existencia de todo o al origen del ser vivo, ¿verdad? Del mundo, la creación. ¿Será la Biblia o será el sistema educativo que no considera la Biblia como verdad? Y ya hemos mencionado tres respuestas. La primera, la que rechaza la verdad de la Biblia, que dice que la ciencia es la que manda.
La segunda es la que dice que la Biblia es verdad, pero la ciencia también reacomoda la verdad de la Biblia a la ciencia. Y esta tercera que estamos viendo ahora es la que contraataca lo falso, dando prioridad siempre a la palabra de Dios como verdad absoluta y como norma de fe, como norma de conducta, como nuestra máxima autoridad. Y tenemos entonces creyentes formados en filosofía en ciencias con experiencia en el análisis crítico de hipótesis y datos. Eh, Como mencionamos recién, en 1950, 1960, cuestionaron todo el enfoque de la interpretación científica, examinaron el pensamiento y la filosofía detrás de las teorías científicas, indicaron presuposiciones subyacentes erróneas que llevaron a conclusiones científicas deficientes. El uso de la Biblia produjo contrapropuestas integrales a las teorías existentes. Actualmente, en cada vez son más los científicos creyentes, creíbles, ¿verdad?, que adoptan el modelo del contraataque. Ellos se humillan bajo la autoridad de la palabra de Dios y gloria a Dios por eso, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios y trabajan para elaborar modelos científicos creíbles que expliquen cómo encaja, escuchen esto, cómo encaja la evidencia científica dentro del relato bíblico, sin necesidad, valga la aclaración acá, de renunciar a la verdad ni tener que acomodar la Biblia a la ciencia. Y existen hoy en día numerosos libros, recursos en páginas web que presentan investigaciones de un amplio rango de disciplinas, entre las que se incluyen, por ejemplo, la física nuclear, la geología, las matemáticas y algunas páginas nos presentan, páginas web, por ejemplo, está la www.creation.com, ¿sí? Y otras páginas que en otro momento puedo, o les dejo en la descripción del video, como se dice, ¿verdad? Para explorar, si aquellas personas que van a ver el video están viendo, les voy a dejar esos enlaces para que puedan ustedes ir a investigar más. Y para ir cerrando esta parte, me gustaría en ver un punto importante dentro de esta contrapropuesta que se presenta a la propuesta que ya se presentó anteriormente, ¿verdad? La evolución. La evolución, ¿cómo le presenta al hombre dentro de la taxonomía, dentro de esa clasificación de seres vivos? Fíjense en este pequeño, pero podemos decir gran detalle. En, ¿Es el hombre un animal? ¿Qué les parece a ustedes? La evolución dice que sí. En los centros educativos, escuchen bien, papá, mamá, abuelo, tía, tío, en los centros educativos, una de las primeras cosas que los estudiantes aprenden en la ciencia, en la clasificación de los animales, bueno, ¿qué cosa? Que ¿dónde está el hombre? Dentro, eh, dentro de la clasificación de los animales. Vamos a ver. Primero, los niños aprenden a clasificar las cosas entre materias vivas o inertes, ¿verdad? Luego, las cosas vivas se clasifican en 5 reinos: el animal, el vegetal, el de los hongos, el de las bacterias y el protista. Y es protista, hablamos de organismos unicelulares, es decir, que tienen solamente una célula. Las plantas, las personas somos pluricelulares, tenemos más de 2 millones de células. Los estudiantes se centran en el de los animales y aprenden cómo se agrupan estos en función de características comunes. Los estudiantes aprenden entonces que el hombre se clasifica como mamífero y que solo es una
criatura más del reino animal, ¿verdad? A los cristianos nos causa gracia, pero en realidad es algo terrible, porque ahí le está diciendo a ese estudiante que el hombre es un animal. No lo presenta como una creación de Dios, como la Biblia lo presenta. Interesante. Entonces, acá tenemos la clasificación de seres vivos, seres inertes por un lado, seres vivos por otro lado. Aquí tenemos animales, plantas, hongos, bacterias, protistas, y dentro de animales están los mamíferos. Y fíjense, aquí le agrega al hombre. Esto está en los libros de ciencias, biología. Esto se enseña en la escuela, en la universidad, pero qué interesante es que el niño, joven, adolescente, cuando enfrente esta situación pueda tener una respuesta sólida a cómo responder a este planteamiento. Entonces, un creyente que adopte el modelo del contraataque notará que la ciencia secular enseña ideas de la evolución a una temprana edad. Ahora, vamos a ver, para ir cerrando la idea, un creyente que adopte el modelo del contraataque notará que la ciencia secular enseña ideas de la evolución a una temprana edad. Bueno, el creyente o un creyente debe reconocer enseguida que según la Biblia, el hombre no es como los otros animales. El hombre es único y ha sido creado a imagen de Dios. A la humanidad se le ha dado la función de del administrador, el señor subordinado. ¿Para qué? Para que cuide de los animales. No está en la categoría de animales, sino por encima para que se enseñoree sobre la misma. En sí el hombre no es un animal, ¿verdad? Sino si uno adoptara un modelo de renuncia. Estamos hablando de creyentes que renuncian a la verdad de la Biblia y dicen, ah, sí, somos animales, ¿verdad? O si no, o sea, que acomodan nomás, somos como hermanos o como primos, terminaría aceptando que el hombre es un animal y esto llevaría a un conflicto con lo que la Biblia enseña, porque la Biblia enseña que somos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Único como ninguna otra creación, como administrador, como responsable de lo que Dios nos ha dado. Entonces la ciencia secular es un camino peligroso porque sus hipótesis y presuposiciones excluyen a Dios, excluyen, eliminan la Biblia como máxima autoridad. Y como creyentes en la Biblia, nosotros debemos aferrarnos al modelo tercero de respuesta que los cristianos dan, ¿verdad? De contraataque a lo falso, a lo que está mal. Y estar atentos para ver toda la ciencia errónea que se nos intenta presentar como verdad. Qué interesante es estudiar, queridos amigos, hermanos. Yo les invito para que a medida que vamos leyendo la Biblia, usted pueda dejar apuntes de algunas cuestiones que quizás necesitamos profundizar. Recomendamos acompañar esto leyendo Romanos capítulo 1, leer el libro de San Juan, leer el libro de Colosenses capítulo 1, Génesis capítulo 1, y de hecho que toda la Biblia. Lo que queremos es fortalecer nuestra fe y defender que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos la respuesta a nuestro origen. Dios es nuestro creador y Él es digno de ser reconocido. Él nos creó a nosotros, así como dijo Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no sois vuestros? Y después dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿verdad? Porque fuimos creados por Dios, fuimos hechos a imagen de Dios y somos
somos personas, objetos de su amor, ¿verdad? Dios nos ama y Él desea lo mejor para la humanidad. No somos animales. Dios nos ha dado responsabilidades y como cristianos debemos asumir nuestras responsabilidades como hombre, como hijo, como esposo, como padres. Seamos responsables. La Biblia dice que cada uno de nosotros dará cuenta de sí ante Dios. Vos, querido hermano, yo tengo que dar cuentas ante Dios de todo lo que Él me ha delegado, recursos, tiempo y cómo lo estamos administrando. Glorifiquemos pues a Dios en todas las cosas que hagamos. Amén. Muchísimas gracias. Terminamos hasta aquí esta parte. Vamos a continuar viendo otros aspectos del contraataque, contraatacando lo falso, defendiendo la verdad, defendiendo la escritura. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Amén.